Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que en esta clase analicemos un versículo que tanto católicos como protestantes lo tuercen y lo sacan de contexto para enseñar de que Cristo no vino a guardar el sábado, sino que vino a quebrantarlo. ¿Cuál texto es ese? Es Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Leamos el versículo y después lo analizamos en su contexto inmediato. Juan capítulo 5, versículo 17 al 18 dice: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, ¿quiénes? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Noten que los judíos acusaban a Cristo por dos cosas: porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los protestantes dicen que aquí Juan está afirmando que Cristo en verdad quebrantaba el sábado. O sea, la interpretación que ellos le dan es de que Juan, el apóstol Juan, en primera persona está afirmando de que Cristo era un violador del día de reposo. Ahora, vamos a ver de que esa interpretación es extremadamente errónea, porque ni el contexto inmediato, ni tampoco el contexto mayor de la Biblia permite hacer ese tipo de interpretación. Inclusive, si interpretamos la Biblia de esa manera, vamos a hacer que el mismo Juan se contradiga. ¿Por qué razón? Porque entonces estaríamos diciendo que Juan está negando también la divinidad de Cristo, cuando el mismo apóstol Juan en muchos pasajes del Evangelio y de sus cartas presenta que Cristo es Dios mismo y posee los mismos atributos que el Padre. Inclusive, Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, Cristo está afirmando que es igual a Dios, igual que su Padre. Por eso es que los judíos, los fariseos, llamaban a Cristo blasfemo, porque se hacía pasar como Dios. Leamos. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, ¿quiénes? Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me querés apedrear? Le respondieron los judíos. Noten que se enfatiza quiénes decían esto. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En otros pasajes dice: te haces igual a Dios, como por ejemplo en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 6. Ahora bien, si afirmamos que Juan en primera persona está afirmando que Cristo quebrantaba el sábado, entonces por consiguiente tendríamos que decir de que también el apóstol Juan está afirmando de que Cristo era un blasfemo porque se hacía parecer como Dios. Es inconcebible pensar eso. Es inconcebible que Juan esté diciendo que el Señor Jesucristo haya sido un blasfemo al hacerse igual a Dios. Por lo tanto, hermanos, la interpretación que le dan tanto católicos y protestantes a este versículo, vamos a ver de que es erróneo, porque el versículo significa otra cosa. Vamos a ver de que lo que está haciendo Juan es hablar en segunda persona, no en primera. Juan está afirmando lo que los judíos decían. Por eso, hermanos, siempre es bueno, y esa es una regla de interpretación bíblica, que para poder interpretar un texto siempre es bueno leer el contexto, porque si no vamos a caer en tremendos errores de interpretación bíblica. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Es importante comprender que el mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, lo que prohíbe enfáticamente es el trabajo secular innecesario
que lo podemos hacer en cualquier día de la semana. O sea, el mandamiento no está prohibiendo comprar medicina, no está prohibiendo predicar, no está prohibiendo hacer milagros, no está prohibiendo hacer obras de misericordia. El mandamiento enfáticamente dice: 6 días trabajarás. Leamos Éxodo 20, versículo 8 al 11, para que veamos qué es lo que prohíbe Dios en el mandamiento. Y de paso, el sábado es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, no de Moisés. Moisés no tenía ninguna ley, todas las leyes eran dadas por Dios. El 4.º mandamiento es el sábado de la santa ley de Dios, que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Pero leamos textualmente qué es lo que prohíbe Dios en su mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí está Dios prohibiendo el trabajo secular innecesario que podemos hacer cualquier día de la semana. El mandamiento es claro, no le podemos dar otra interpretación. Dios no es ambiguo. Dios es claro y diáfano. Dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero está hablando del trabajo secular egoísta e innecesario para nuestro propio beneficio, que lo podemos hacer cualquier día de la semana. El mandamiento no está prohibiendo hacer milagros y hacer obras de misericordia en favor de nuestro prójimo. Ahora vamos a ver de que el contexto de Juan capítulo 5, versículo 17 al 18 es el siguiente. Noten, el problema de los católicos y protestantes es que no saben lo que es un contexto bíblico. Ellos toman un versículo y lo tuercen y lo sacan de contexto. Para ellos no les importa de que esa interpretación contradiga otra parte de la Biblia, porque ellos lo que quieren es defender una teoría, un preconcepto o una falacia. Así que a ellos no les importa dar una interpretación errónea al texto bíblico, porque ellos lo que quieren es atacar el 4.º mandamiento y demostrar, según ellos, que la iglesia adventista está errada en la observancia del sábado. Vamos a ver de que el contexto de Juan 5, 17 al 18 es que Cristo había hecho un milagro en sábado de sanar a un paralítico. Y los fariseos, los judíos, empezaron a criticar a Cristo y al paralítico por supuestamente haber quebrantado el sábado, por haber hecho ese milagro de sanar a un paralítico. Noten cómo dice Juan 5, 9 al 10. Ahí está el contexto de lo que está pasando. Lean todo el capítulo 5 y vamos a ver de que Cristo acababa de hacer un milagro en sábado de sanar a un paralítico. Juan 5, 9 al 10. Y al instante aquel hombre fue sanado, noten el contexto, y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué? Día de reposo aquel día. Entonces los judíos, noten que Juan enfatiza vez tras vez para que no le demos mala interpretación a la palabra. Juan enfatiza quiénes son. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito. Esta palabra lícito es un término jurídico, un término que tiene que ver con ley. No te es lícito, o sea, lo que estás haciendo no está en armonía con la ley. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué? Porque era sábado, según la interpretación de los fariseos, según la tradición de los fariseos. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Los protestantes y católicos, disculpen que enfatice esto, pero las mismas herejías y las mismas enseñanzas
las enseñan los católicos y protestantes. No es extraño que Apocalipsis 17:5 le llame Babilonia. La madre y las hijas enseñan lo mismo. Las hijas practican lo mismo que la madre, porque la madre tiene hijas rameras. Ahora, es interesante, hermanos, de que el decir de que Cristo vino a quebrantar el sábado por hacer obras de misericordia y por hacer milagros en sábado, los católicos y los protestantes están diciendo una herejía y una blasfemia bajo subterfugio. ¿Cómo así? Si decimos de que Cristo vino a quebrantar el sábado, estamos diciendo entonces de que Cristo pecó, porque pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice 1 Juan 3, 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado, noten, todo aquel que comete pecado, ¿qué está haciendo? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras en griego, anomía y armatía. Anomía es sin ley y armatía es errar al blanco. Pecado es, los que practican el pecado son personas sin ley, y el que practica el pecado erra al blanco, porque eso es pecado. Ahora, pero noten ahora el versículo 5, ¿a qué Cristo vino? Vamos a ver de que Cristo no vino a pecar ni a quebrantar la ley, vino a algo. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En otras palabras, Juan está diciendo que la misión de Cristo no era venir a pecar, no era venir a quebrantar la ley, sino que vino ¿qué? A quitar el pecado, porque en Cristo no hay pecado en Él. Ahora, cuando decimos la herejía, porque esta es una herejía, y yo les invito a las personas que están en estas iglesias donde enseñan de que Cristo vino a quebrantar el sábado, huyan inmediatamente como la lepra. Salgan de estos sistemas. Si usted está en el catolicismo romano y está escuchando este tema, salga inmediatamente del catolicismo romano, porque es Babilonia, confusión. Si usted está en una iglesia protestante, no importa que tenga mucha gente, o que prediquen bonito, o que usen saco y corbata, pero si su pastor dice que Cristo vino a quebrantar el sábado, salga inmediatamente corriendo, porque de una forma sutil y maliciosa están diciendo que Cristo se hizo un pecador, que Cristo era pecador, porque pecado es infracción de la ley. Noten que son herejías sutiles, que solamente alguien que tenga discernimiento y conozca la Biblia va a poder detectar estas herejías que enseñan estos grupos cristianos. Ahora, ¿de cuál ley se habla acá? ¿Cuál ley es la que se quebranta cuando se peca? Vamos a ver de que un texto explica otro texto. No cabe duda que la Biblia enseña de que la única ley que revela lo que es el pecado son los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. La palabra moral significa lo que define lo bueno y lo malo. Dios a través de su ley, que es los 10 mandamientos. Comprobémoslo. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Noten que un texto explica otro texto. No podemos hacer que la Biblia se contradiga. La Biblia no se contradice. Son los indoctos, dice Pedro, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, ahora, ¿cuál ley? Pero ofender en un punto se hace culpable de todo. Porque el que dijo, ahora Santiago va a enumerar algunos de los 10 mandamientos. Porque el mensaje de Santiago no es citarlos todos, sino que el mensaje de Santiago es hablar de que para Dios todos los mandamientos poseen el mismo valor. Porque si quebrantamos uno, los hacemos culpables de todo. Es el énfasis de Santiago. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Noten, la ley que define lo que es el pecado es los 10 mandamientos, por eso es que se le llama ley moral. Si usted busca en el diccionario, lo moral tiene que ver con conducta, con algo que define lo bueno y lo malo. Somos seres morales. La moralidad, la conducta, tiene que ver con seres humanos que tienen uso de razón. La moralidad no se le puede aplicar a los animales porque son amorales. Los seres humanos con uso de razón, más que todos los cristianos, somos seres morales, que nos conducimos de acuerdo a la voluntad de Dios, conocemos lo bueno y lo malo porque Dios lo define a través de su ley. Ahora, esto lo corrobora Pablo. Noten que Pablo no se contradice con Santiago ni tampoco con Juan. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:20, ¿cuál ley es la que define el pecado? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí Pablo? Bueno, vamos a dejar que Pablo explique a Pablo. Ahí mismo en Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, que recordemos de que pecado es infracción de la ley, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarán. No cabe duda, sin hacer tanta interpretación, sin tener una mente magistral, la Biblia es fácil de entender si somos humildes y aceptamos lo que dice el texto. Santiago y Pablo están citando el Decálogo, especialmente Pablo cuando dice no codiciarás porque la ley lo dice, está citando el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Eso está en Éxodo 20, versículo 17. Léanlo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. No podemos decir de que Cristo vino a quebrantar el sábado, ni tampoco Cristo vino a blasfemar por hacerse igual a Dios. Eso lo decían los fariseos hipócritas. Ahora la pregunta es, ¿por qué los fariseos decían eso acerca de Cristo? Y esto es lo que ignoran los protestantes y católicos porque son indoctos de la Escritura. Van a disculpar que sea directo, hermanos, pero este canal se ha hecho para hacer apología. La apología de eso se trata, hacer una argumentación sólida y contundente para poder derribar cualquier falacia y cualquier falsa doctrina. El problema de los protestantes y católicos que son indoctos de Biblia e historia, no conocen nada de Biblia ni de historia. Cuando les vamos a la historia, yo les recomiendo que vayan a estudiar. Si no tienen este material, se los puedo mandar los tratados y los libros de Flavio Josefo y Tácito, historiadores judíos, rabinos judíos que conocían bien este ámbito. Dice Flavio Josefo que los fariseos en los tiempos de Cristo habían creado más de 30 normas que ellos mismos se le habían añadido al sábado. Una de esas normas que los fariseos se habían inventado, ellos, no era Dios que lo había dicho, sino que los fariseos se habían creado normas, más de 30 leyes, le habían añadido al 4º mandamiento que ellos mismos habían inventado. ¿Saben qué dice Flavio Josefo? Que los fariseos tenían unas leyes extremistas y fanáticas. Una de ellas era que era prohibido, era pecado escupir en sábado en la tierra, porque eso, la saliva y la tierra, hacía lodo y eso era trabajo. Por lo tanto, si alguien tenía que escupir, tenía que hacerle una piedra. Eso lo habían enseñado los fariseos por muchos años. También decían de que era pecado que una gallina pusiese huevo en sábado, porque era quebrantar el sábado. La gallina era una pecadora, por lo tanto tenía que matarse la gallina por haber puesto un huevo en sábado. Noten que no se podía caminar una distancia de pasos para los fariseos, porque si hacía más de eso era quebrantar el sábado. Y entre esas leyes creadas e inventadas por los fariseos estaba la prohibición
de sanar los enfermos en sábado. Según los fariseos, y esto lo corrobora Flavio Josefo, un historiador judío, de que si alguien estaba enfermo tenía que esperarse para el día siguiente para ser sanado, porque era prohibido por los fariseos hacer milagros y obras de misericordia en sábado. Así que cuando vino Cristo a esta tierra y empezó a hacer milagros en sábado, y empezó a hacer sanaciones en sábado, y empezó a curar, y empezó a darles de comer a gente en sábado, los fariseos se sorprendieron y dijeron: este quebranta el sábado, este no es hijo de Dios, porque este quebranta el sábado. En otras palabras, los fariseos estaban diciendo: este es un pecador, porque no se somete a nuestra ley, no a la ley de Dios. No se vayan a confundir, porque aquí está la confusión de católicos y protestantes. Ellos creen de que Cristo estaba quebrantando la ley de Dios. No. Cristo quebrantó la tradición de los fariseos, no la ley de Dios. Memoríceselo para que no le engañen. Cristo lo que hizo es quebrantar la tradición de los fariseos hipócritas, no la ley de Dios. Los milagros que Cristo hacía, las obras de misericordia que Cristo hacía, estaban en perfecta armonía con la ley de Dios. Porque el mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. Al contrario, las obras de misericordia están en perfecta armonía con la ley de amor y con el mandamiento. Es interesante que Cristo dijo, ahora leamos el contexto. Juan 5:17, noten. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los protestantes dicen, ¿ve? Ahí dice que Cristo quebrantaba el sábado. No saben discernir a qué clase de trabajo Cristo se refería. Cuando Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se refería al trabajo espiritual, trabajo de hacer obras de misericordia, de sanar a los enfermos y de libertar a los cautivos. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos que en el capítulo 5, en todo el capítulo 5, Cristo acababa de hacer un milagro en sábado de sanar a un paralítico. Inclusive, hoy comprendemos por qué todos los milagros, o mejor dicho, la mayoría de milagros que Cristo hizo, los hizo en sábado. ¿Cuál es el propósito? Porque gente que había estado más de 32 años enfermo, no se podía esperar un día. Cristo buscaba los sábados solamente para sanar a los enfermos, porque eso tenía un propósito, y era quitar la ceguera y la hipocresía de los fariseos. Cristo tenía un propósito con hacer milagros en sábado, y era quitar la ceguera de los fariseos hipócritas, porque para ellos hacer obras de misericordia era quebrantar el sábado. Pero hoy los protestantes y católicos, cuando dicen que Cristo quebrantaba el sábado, se están poniendo de parte de los judíos en acusadores. Están acusando a Cristo de ser un pecador y de ser un blasfemo. Ahora, esto se pone más interesante. Saben de que los fariseos también condenaban de que los discípulos arrancaran espigas para comer en sábado. Hermanos, comer en sábado no es pecado. Si usted le agarró la tarde en X camino y le dieron ganas de comprar comida, compre comida, porque es un caso que no era provisto, porque la Biblia dice que es lícito hacer el bien en día sábado. O sea que no podemos incluir casos especiales improvistos cuando tienen que ver con salud y con el bien de nuestro prójimo, en este caso comer. Cristo dijo claramente, hablando en este contexto, porque los fariseos muchas veces acusaron a Cristo y a los apóstoles de arrancar espigas de trigo en sábado para comer. Los fariseos ahí dice en Mateo 12, que los fariseos le dijeron a Cristo, tus discípulos recogen espigas, arrancan espigas en día sábado, eso no es lícito. Noten que los fariseos están diciendo esto. Pero Cristo les dice, Mateo 12, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día sábado, ¿no la saca o no le echa mano? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Es lícito hacer bien en sábado. Aquí vemos otra vez el término jurídico, el término legal. Es lícito. Lo que estoy haciendo, Cristo dijo, o lo que mis discípulos hacen, está en perfecta armonía con la ley. Es legal, es lícito, está en perfecta armonía con la ley de mi Padre. Por eso, hermanos, Cristo no quebrantó la ley del Padre. Lo que quebrantó era la ley de los fariseos, las normas y tradiciones hipócritas de los fariseos, que eran más de 30 que ellos se habían inventado y que se las habían añadido al sábado, dice Flavio Josefo y Tácito. Ahora, hermanos, ¿qué significa yo y mi Padre hasta ahora trabajo? Se refería de que desde antes de la fundación del mundo, el convenio entre Cristo y el Padre fue de venir a salvar al pecador, de libertarlo de los cautivos, de sanarlo, de hacer obras de misericordia. Ese trabajo era el que Cristo hacía en sábado. Cristo no está hablando de trabajo secular innecesario que prohíbe el mandamiento. Cristo estaba hablando de obras de misericordia. Yo y mi Padre hasta ahora trabajo. Se refería al plan de salvación, de restaurar, de sanar, de liberar a los cautivos. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice la palabra de Dios, Lucas 4, 16 al 18. Ahí está lo que Cristo hacía en sábado. Noten a qué iba Cristo a la sinagoga. Los protestantes dicen, Cristo vino a quebrantar el sábado. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Error y blasfemia. Cristo en verdad guardaba el sábado. Cristo hacía lo que es lícito hacer en sábado. Cristo no quebrantó el sábado. Cristo hacía lo correcto en sábado, lo lícito. Cristo era fiel, obediente al Padre. Cristo sí en verdad guardaba el sábado. ¿Dónde dice eso? Lucas 4, 16 al 18. Si Cristo estuviese en persona con nosotros, porque actualmente está a través de su Espíritu Santo, pero si estuviese en persona aquí con nosotros como humano, yo les hago una pregunta: ¿a qué iglesia fuese? ¿A una católica, a una evangélica, a una protestante o a un evangélico común y corriente? ¿O será que Cristo asistiera a un templo adventista el sábado? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Lucas 4, 16 al 18 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Noten, la costumbre de Cristo era congregarse los sábados en la sinagoga. No era algo inusual, sino que era costumbre, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Note que Cristo lo consideraban al principio, los fariseos lo consideraban como un rabino, para que le hayan dado el libro del profeta Isaías para que lo leyese en la sinagoga en un día sábado. Y noten Cristo lo que leyó en ese pergamino del profeta Isaías. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y saben de que los versículos subsiguientes dicen de que Cristo dijo: hoy se cumplió esta profecía. Dice que los judíos le iban a apedrear. Esto es blasfemo. Los judíos se sorprendieron en la sinagoga, dijeron: ¿cómo así? Solamente esto lo puede cumplir el Mesías, el Hijo de Dios. Noten que estaban ciegos los fariseos. No podían discernir de que ese que estaba enfrente de Dios era Cristo, y que la misión de Cristo era sanar a los quebrantados, a los afligidos, a los enfermos, a los paralíticos. Eso significaba: yo y mi Padre hasta ahora trabajo. Pero católicos y protestantes dicen, ahí se refiere a que Cristo quebrantaba el sábado. Es tremenda la ignorancia. Por eso, hermanos, es importante que prediquemos la sana doctrina para que estas personas salgan del error, de la ignorancia. La gente en estos sistemas está engañada. Estas herejías las predican desde los púlpitos diciendo que Cristo era un violador del sábado. Tremendo, hermano. Según la Biblia,
Cristo vino a obedecer perfectamente todos los mandamientos del Padre, incluyendo el cuarto mandamiento. Por esa razón, Cristo nunca anduvo diciéndole a los fariseos, ustedes guarden el sábado. Cristo nunca dijo a los discípulos, ustedes deben de guardar el sábado. Eso era innecesario, era ilógico. ¿Por qué? Porque los judíos y los fariseos ya sabían perfectamente bien el mandamiento. El problema de los fariseos en los tiempos de Cristo era que lo habían pervertido el mandamiento, que lo habían sacado de su contexto original. Los fariseos habían recargado el sábado con exigencias rabínicas pesadas. Los protestantes dicen, muéstrame un versículo donde Cristo mandó a guardar el sábado. Preguntas absurdas que hacen, preguntas sin sentidos porque no leen ni estudian, no razonan. La misión de Cristo no era andar mandándole a los fariseos a que guardaran el sábado. Si Cristo les hubiese dicho a los fariseos, hey, ustedes guarden el sábado, los fariseos se hubieran tirado una carcajada. Este está loco. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros conocemos la Torá. Nosotros conocemos la ley. Nosotros somos hijos de Abraham. El problema de los fariseos no era si conocían el sábado o no. El problema de los fariseos era que no conocían cómo se debe de guardar el sábado. Y Cristo vino a enseñar con su ejemplo y obediencia cómo se guarda el sábado. Y enseñó con su ejemplo y obediencia que hacer obras de misericordia no quebrantan el sábado porque están en perfecta armonía con la ley. Cristo vino a ser obediente a los mandamientos del Padre. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo no vino a quebrantar los mandamientos. Cristo no vino a quebrantar el día santo de Dios. Cristo vino a obedecer los mandamientos y esto incluye el cuarto mandamiento. Hebreos capítulo 5 versículos 7 hasta el 9 leamos. Noten, el escritor de Hebreos habla de la humanidad de Cristo en esta tierra. ¿Cómo vivió Cristo en esta tierra? Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es una referencia a cómo Cristo clamó con grandes lágrimas en el huerto del Getsemaní. Pero ahora noten el versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Cristo era ¿qué? Obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Interesante. O sea, Cristo no vino a quebrantar el sábado. Cristo vino a obedecer los mandamientos del Padre. Esto lo enfatiza también el mismo Juan en su carta. 1 Juan capítulo 2 versículo 4 al 6. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él que anduvo. Ahora entendemos, hermanos, claramente a qué se refiere Juan 5, 17 al 18. Leamos otra vez para que hoy lo entendamos correctamente. Y Jesús le respondió, ¿a quiénes? El contexto dice a los fariseos. Juan está hablando esto en segunda persona, no en primera. Entendamos el español correctamente y dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Y Jesús le respondió, recuerden a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué es esto? Y yo trabajo. Se refiere a obras de misericordia, creadas o hacer el convenio con el Padre antes de la fundación del mundo en salvar al pecador. Por esto los judíos, ahora se enfatiza quienes decían esto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, pero ¿para quién lo quebrantaba? Recordemos de que para los fariseos, no para Dios, Cristo quebrantó el día de reposo, pero de los fariseos, desde la perspectiva de los fariseos hipócritas, no desde la perspectiva divina. Podemos decir de que el sábado que los fariseos guardaban era un falso sábado espurio en la forma que lo hacían. Cristo en verdad guardaba el Shabbat bíblico porque hacía lo que el Padre decía en su ley.
Así que hermanos, espero que esta clase, espero que esta enseñanza haya quedado claro, que nunca un versículo debemos de interpretarlo a nuestro modo. Cada versículo tiene su contexto, tanto menor como mayor. No podemos andar repitiendo lo mismo que dicen los supuestos apologetas católicos y protestantes. Ellos son Babilonia, están engañando a la gente con falsas doctrinas. El mandamiento del sábado no ha sido quebrantado por nuestro Señor, no ha sido abolido, ni tampoco ha sido alterado por el domingo, ni tampoco cambiado por el domingo, como dice el catolicismo y el Papa. El sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos de la ley de Dios. Eso lo dice Mateo 5, 17 hasta el 19. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos aprendido y podamos conocer la sana doctrina y podamos comprender que los adventistas del séptimo día tenemos la verdad bíblica para este tiempo. Cualquier versículo que ellos tuerzan y manipulen, nosotros los adventistas tenemos una respuesta coherente y basada en la sola Escritura. Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Maranata.